ya, juntemos, preparémonos para el retiro, empiecen a juntar, a hacer sus abonos, y los hermanos, Luis, Adriza, ¿se anotó? ¿No se anotaron? ¿Cómo va la lista? ¿Peter ha abonado a alguien? No. Y como dije el año pasado a las mujeres, llegó el día, y aquí estamos. Y ¿no se escucha bien? Ya. La poca costumbre de que estamos en el culto de mujeres sin micrófono y sin ninguna de estas cosas, pero nos vamos a tener que acostumbrar. Y llegamos al día en que este eslogan no tiene que quedarse en un eslogan. Yo decía, ¿cómo tan largo? ¿Cómo encuentro un tema donde aparezca todo esto reunido? Y el Señor es sabio. Bueno, Él es la sabiduría, por eso es Dios. Y el tema es, ¿estamos creciendo en unidad, en amor y en unidad? ¿Estamos creciendo? Vamos a leer el texto. Efesios 4, del 1 al 6. Dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. A desarrollar este breve tema, vamos a reflexionar frente a algunas cosas que pasaron en este tiempo en la iglesia primitiva. La iglesia en su inicio se conformaba por judíos y gentiles. Esta comunidad planteó del Señor, chilenos y venezolanos. A ver, ¿dónde están los chilenos? No estamos separados, ya. Ya. Y estas dos comunidades, judíos y gentiles, tenían diferentes orígenes y costumbres. Tuvieron que adaptarse a sus diferencias. Los judíos se circuncidaban a sus hijos, los gentiles no lo hacían, porque respondían a Gálatas 5 diciendo, a la libertad fuimos llamados. Los judíos no comían cualquier carne ni sangre y no se sentaban a la mesa con los gentiles. Los judíos respetaban y guardaban el sábado como el día de descanso. Los gentiles comenzaron a reunirse el día domingo porque era el día en que el Señor había producido la resurrección del Señor. De estas dos comunidades, judíos y gentiles, nace la iglesia con sus diferencias. El cuerpo de Cristo es uno, y eso no lo debemos olvidar. Aunque hayan diferencias entre nosotros, y Dios permite que hayan diferencias. Entonces, ejemplos de hoy, diferentes liturgias en diferentes congregaciones. Primero oran, cantan, se arrodillan, dan gloria a Dios. Nosotros tenemos otro tipo de liturgia, formas de bautismo, pero el fondo es el mismo.
Algunos piensan que se terminaron algunos dones y otros piensan que siguen vigentes. Vamos al texto, el siguiente. Efesios 4:3 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos, diligentes, esfuércense ¿en qué? ¿En hacer la unidad, dice Pablo? No, Pablo no le dice a los efesios que tienen que hacer la unidad, tienen que guardarla. Tenemos que guardar la unidad del Espíritu Santo, con el Espíritu. ¿Y guardarla en qué? En el vínculo de la paz. Colosenses, el texto, el siguiente. ¿Cuál es ese vínculo de la paz? Colosenses 3:14, y sobre todo vestidos de amor, que es el vínculo de la perfección. La unidad, mis hermanos, aquí está la unidad. Y a la unidad hay que ponerle algo, una capa, el amor. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Nosotros tenemos que colocar ese vínculo de perfección. ¿Qué es un vínculo? Un vínculo es algo que se toma aquí y no se suelta. Es como cuando usted está confeccionando el polerón. Confeccionaron el polerón, pero al polerón había que agregarle un bolsillo. Y ese bolsillo presenta una utilidad. Y ahí se crea un vínculo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ese vínculo tenemos que cultivar. El amor perfecto del Señor. Tesalonicenses 3:12. Y el Señor os haga crecer. No, todavía no. Y el Señor os haga crecer y abundar en el amor. El Señor es el que nos tiene que hacer crecer y abundar, no nosotros. No es nuestro amor, no es nuestra simpatía, no es a quien me cae mejor, con quien me llevo mejor, a quien voy a amar. Es el amor del Señor. Dice, y el Señor os haga crecer y abundar, hermanos, abundar en el amor unos con otros y para con todos. No un grupito, no otro poquito, no, entre todos. Como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Filipenses 1:9. Le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y en entendimiento. Número 2. La próxima. Efesios 4:2. Con toda humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros en amor. Vuelve a aparecer el amor. Vuelve a aparecer el amor. ¿Cómo se preserva la unidad en el Espíritu? Hay una palabra que está ahí en negrita. Soportándonos. Qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte la palabra. Tenemos que soportarnos. Y eso no significa que no significa algo que me va a provocar desagrado. Pablo nos dice y nos invita, tienen que soportarse, tienen que soportar la debilidad de su hermano, la diferencia de su hermano, para que este vínculo que es la unidad en el Espíritu no se rompa. Y que aquí yo hago comillas, no se va a romper porque ustedes ni nosotros no lo vamos a hacer, no lo vamos a poder hacer, porque esta unidad
la ha provocado y la ha hecho el Espíritu Santo. Dice, soportándonos los unos a los otros y en el amor y el vínculo perfecto. ¿Y cómo soportamos a nuestros hermanos? ¿Cómo lo hacemos los días domingos cuando llegamos a la iglesia? ¿Cómo lo hacemos? Avancemos la próxima. ¿Cómo preservamos esta unidad? La siguiente. ¿Cómo lo hacemos? Aquí hay 3 cositas que nos están enseñando los días lunes en el estudio de la clase del Espíritu Santo. En humildad, en mansedumbre y en paciencia. Estos 3 elementos tenemos que usar. ¿Para qué? ¿Para qué tenemos que usar estos 3 elementos? Para soportarnos. No es una palabra que significa, lo vuelvo a reiterar, que significa, no, ¿cómo voy a aguantar esto? Para soportarnos tenemos que tener humildad, mansedumbre y paciencia. ¿Qué significa tener paciencia? Tiene que reflejar que todo lo que tenemos se lo debemos solo a Dios. Un ejemplo, Corintios 4:5. Jesús es el Señor y nosotros sus siervos. Humildad, bajémonos. Humildad, aprendan de mí. Aprendan de mí, dijo el Señor. Yo soy el Señor y nosotros sus siervos. Esa debe ser la actitud permanente de humildad. No esa, ay, yo soy la hermana. No, tiene que ser algo que esté de adentro. Eso que da el Espíritu Santo. Eso tiene que brotar y nacer en nosotros. Mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? Responder con amabilidad. Es que los niños corren y a mí me ponen nerviosa. Es que los hermanos conversan cuando el pastor está predicando. Es que están revisando el WhatsApp. ¿Qué tengo que hacer? Tranquila, mansedumbre. Para tener mansedumbre, primero hay que tener humildad. Responder con amabilidad, con dulzura, con ternura a mis hermanos, aun cuando yo no esté de acuerdo con lo que piensan mis hermanos. Paciencia, ser lentos para dar una respuesta. Hermano, ¿qué me dice usted? Mire lo que están haciendo esos hermanos allá. ¿Qué respuesta tengo que dar? A ver, voy a reflexionar. Humildad, mansedumbre, paciencia. ¿Cómo voy a responder? Ser lento para dar una respuesta que no nos inunde la ansiedad. Aprender a esperar. Romanos 8:25. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia esperamos. Hebreos 6:15. Así que después de esperar con paciencia, alcanzó la promesa. Estos conceptos, humildad, mansedumbre y paciencia, están ligados, no van separados. Están ligados al amor. ¿Por qué? Sin el amor de Dios, el amor ágape, es imposible tener humildad, mansedumbre y paciencia. Siguiente. Efesios 4:5. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu,
como también fuisteis llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. La iglesia es una y un solo cuerpo, aunque hayan diferentes personas con diferentes realidades, y el Espíritu Santo que nos llamó pentecostales, bautistas, asambleístas, esta es la obra del Espíritu Santo. Él nos llamó. Pablo nos dice que tenemos una misma esperanza y esa esperanza tiene nombre: Cristo Jesús. Si alguno no ha sido llamado por el Espíritu Santo a través de la predicación del Evangelio, entonces no forma parte de la unidad que la iglesia, de la iglesia, aunque asista a la congregación. La unidad no es un ritual, la unidad no es una costumbre, la unidad no es juntarnos a tomar tecito, la unidad no es reunirnos a conversar, a pasarlo bien. No, la unidad se trata de un milagro que produce el Espíritu Santo en el corazón del creyente. Hermanos, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Unidad. Todos estos conceptos que le estoy diciendo es uno. Un Dios que está sobre todo. Un Dios por todos. Un Dios en todos. Al inicio de la carta de Efesios, Pablo nos explica claramente que las tres personas de la Trinidad se adjudicaban tres papeles diferentes en la salvación de la humanidad, pero eran uno. Dios Padre en la elección, Dios Hijo en la redención, Dios Espíritu Santo en el llamamiento y la santificación. Y los tres trabajaban en unidad, nunca con propósitos diferentes, porque son uno. Este es el mejor ejemplo para la iglesia que Dios quiere preservar, siendo solícitos para guardar la unidad del Espíritu. La pregunta es: ¿estamos creciendo en amor y en unidad de la que nos habla la palabra del Señor, no la que nosotros aquí desarrollamos de acuerdo a nuestras costumbres? ¿Estamos creciendo en esta unidad que Dios demanda, que va más allá? Dios coloca una exigencia cada día mayor en lo que Él nos está anunciando. Cada lunes el Señor exige más y más de cada uno de todos nosotros. Mis hermanos, ¿o pensamos que la unidad es juntarnos con los hermanos y pasarlo bien? Y respecto al amor, respecto al amor, ¿hay alguien a quien no ame con el amor de Dios? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien que me provoca algo que yo no puedo amar? Entonces, si eso está sucediendo, no puede haber unidad en una congregación. La iglesia no puede tener una unidad con el Espíritu si no está unido al vínculo perfecto, que es el vínculo de la paz. Es el amor de Dios, no ese amor egoísta que yo tengo, que tenemos los seres humanos, que le doy más a mi familia, le doy más a mi hijo, pero le doy
menos a los demás. El día de ayer sucedió algo extraordinario en esta congregación, en este lugar. Y no sé si se dieron cuenta. El Señor nos habló del orgullo, nos habló del egoísmo, nos habló de lo que hace una lengua que no se controla, cómo algo tan pequeño puede destruir una embarcación tan grande. Y para romper eso, para poner la guinda a la torta, Dios nos habla y nos dice: intercesores de peso pesado. Y yo hago la siguiente pregunta, porque Dios hoy día no está hablando de la unidad del Espíritu. ¿Entendimos lo que nos habló ayer el Señor? Algunos sintió ese llamado de tirarse al suelo y arrodillarse. Yo quiero ser ese intercesor. Los retiros espirituales, este es mi segundo retiro espiritual y he ido aprendiendo. Los retiros espirituales no deben ser, 3 días vamos a hacer una fogata, lo que vamos a hacer hoy día, vamos a orar, vamos a ir corriendo a orar, vamos a ir al otro taller. No es solo eso. Tiene que haber un cambio de actitud en nuestras vidas. ¿Saben por qué? Porque nos basta, hermanos, con el cambio de actitud y la apariencia que podamos tener estos 3 días. Esto lo tenemos que trasladar a los días que vienen, al resto de la vida que nos queda de aquí adelante hasta que Cristo venga. Eso es lo que tenemos que hacer. Y la pregunta es, otra pregunta: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir no creciendo? Por eso el título es: estamos creciendo, debemos crecer. Hermano, no sé si a alguno se le ha olvidado, Cristo viene. Cristo viene. Y parece que se nos olvida. Sabemos que estamos enfermos, no hay trabajo, se han rompido relaciones matrimoniales, todos estamos en trabajos con dificultades, me tienen que operar, la situación de la pastora este año ha sido súper difícil, ¿cómo pago el arriendo? La situación de Laura, la situación de Pamela. El Señor nos llama a orar y no oramos. Y somos indiferentes a ese llamado. El Señor nos invita a cambiar nuestra actitud y el pastor se desgasta y se desgasta todos los domingos y nos da unos tremendos temas y nos vamos para la casa y llegamos a la casa y al otro día el pastor antes de las 8, conéctense. Miren la unidad de la iglesia. ¿Y qué vamos a esperar? Vamos a esperar marzo para que ya busquemos otra vez el eslogan de otro retiro. Y perdón por la palabra, ¿vamos a seguir en esta pobreza espiritual? Dios no, el Señor Jesucristo no vino a morir en la cruz para esto. El sacrificio de Cristo no fue para esto, hermano. Sé que es difícil la situación personal de cada uno de nosotros. Es difícil. Pero lo que Cristo vivió es más difícil. Fue superior. Fue superior. Mi problema, mi enfermedad, yo la tengo que dejar hoy en este retiro a un lado. Y tengo que poner a Cristo en primer lugar. En primer lugar, yo tengo que tomar este retiro. Tengo que colocarme
aquí adelante y que Cristo tome y que Cristo sea glorificado siempre. Mi actitud frente a la vida, mi comportamiento como cristiana debe cambiar. Tengo que comportarme como un hijo y como una hija del Señor. Tengo que tener esa necesidad de orar. Tengo que ser una intercesora de peso pesado, no de peso liviano. Mis hermanos, todo lo que nosotros tendríamos que haber hecho ayer, y vuelvo a reiterarlo, todos debíamos haber caído al suelo. Todos. Cristo primero. Cristo segundo. Cristo tercero. Y por último, Cristo también. Cristo siempre. Cristo en mi matrimonio. Cristo en mi trabajo, Cristo con mis hijos, en la educación, Cristo como me comporto en todo lugar, Cristo como soy como pastora, Cristo como líder, Cristo como jefe, yo en mi trabajo, Cristo como me comporto en todo, cómo me comporto en mi trabajo, si soy luz o no soy luz. La unidad. La unidad. Y eso es lo que Cristo quiere. Bernarda.